reitero entonces, mientras abro la programación de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tener ahora una mesa que va a ser un pelín más breve porque Narciso Telles avisó que no se puede conectar, así que vamos a aprovechar esos 10 minutos, en realidad no para hacer preguntas, sino para abrir la sala para la conferencia que viene a las 12:40, ¿sí? Les damos la bienvenida a las chicas, son mesa 100% femenina, que nos va a estar acompañando ahora. Y les avisamos, para que no quede demasiado ordinario después, que son 10 minutos de exposición. La idea es que después podamos tener un espacio para compartir, un espacio de diálogo, ¿sí? Así que yo voy a poner una alarma muy ordinaria y ustedes la van a escuchar cuando pasen los 10 minutos, para que puedan organizarse. Entonces, dicho todo esto, damos paso a la primera mesa. También son todas de Argentina, así que me las dieron especialmente para mí. En este caso, estamos con Ivana Noel Vescovi, Lilén Quintín, Ana Micaela Arias Pérez, Mirna Georgina Guerrero y Agustina Melo, con el trabajo El cuerpo en escena y en la construcción de los personajes en las obras de Luisa Calcumil. Las escuchamos, chicas. Hola, buenas tardes. ¿Puedo compartir pantalla? A ver, La teoría dice que sí. genial. Bueno, voy a tratar de hacer esto rápido. Compartir. Ahí se estaría viendo. Ya casi. ¿Se está viendo? Se está cargando. Ah, bien. Ahí está. Si quieren pueden arrancar mientras se carga la pantalla. Bien, buenísimo. Bueno, mi nombre es Micaela Arias y vengo en representación del grupo de actrices investigadoras de la Patagonia del Instituto Universitario Patagónico de las Artes en Argentina. Bueno, ahí hay una fotito nuestra. Y durante este tiempo nos estuvimos dedicando a investigar la historia de una artista local que se llama Luisa Calcumil. Ella es Luisa Calcumil, es una mujer perteneciente a la comunidad mapuche, que es un pueblo originario de nuestro país. Ella es actriz, es narradora, dramaturga, directora, también es cantora popular, ha recibido varios premios y, y muchos reconocimientos. Hace poco el Instituto Nacional del Teatro le hizo un libro, y bueno, ganó el premio Maite Abascal por la temática regional del Instituto Provincial del Teatro con su obra Paso el Reparo. Paso el Reparo es, bueno, ella es Luisa y Paso el Reparo es la obra sobre la que voy a hablar. Es importante que situemos a Luisa como una mujer mapuche dentro de nuestra región, porque esto nos habla del contexto en el que ella creció y se desarrolló como persona y como artista. En aquel momento ella sintió la necesidad de comenzar a escribir en un momento post dictadura de nuestro país, donde la voz del teatro mayoritariamente la aportaban los directores, hombres en su mayoría, y de Buenos Aires, que es la capital de nuestra ciudad, de nuestro país. Entonces, todas estas historias no tenían un contexto territorial, no tenían que ver con nuestras voces o con las personas que habitan donde nos encontramos. Y mucho más aún falta. Y es por esto que consideramos que es importante que estudiemos a Luisa. Y bueno, pasando a la obra, que es Paso el Reparo, es la historia de Chelinda, de Eudamia y Cana. Estas mujeres se encuentran en el campo, viven en el campo, en el ranchito de Chelinda, y es acá donde empiezan a converger y entrelazarse sus historias. Eh,
Hablando con las actrices, les hicimos entrevistas tanto a ellas como a Luisa, nos comentaban que la obra surgió a partir de improvisaciones, a partir de un proceso libre, y si bien Luisa participaba como directora, que es la primera obra que dirigió, desde su oficio de actriz, ella entraba a actuar, a improvisar con las actrices y proponerles desde adentro de la escena un poco hacia dónde quería dirigir la obra. Realizaban calentamientos físico-vocales más desde una línea barbiana, y tomaban el concepto de la voz como acción, esta fantasía vocal y trabajar desde el impulso del cuerpo. Un poco cuando les preguntamos acerca de la creación del cuerpo de estos personajes, nos mencionaron algunos elementos que ellas consideraron que fueron muy precisos y fundamentales para su proceso. Eh, el personajes. Luego alimentaron la imagen desde el vestuario, desde el vestuario y fortalecimos con un poquito de maquillaje. Tuvieron que definir formas de hablar. En el caso de Chelinda, a ver si tengo alguna foto de Chelinda. Acá está. En el caso de Chelinda, la de Chivas, entonces Mariana Calcumil, que es la actriz que le bajó el sonido que realizan las chivas, y teniendo que estar en que puedan hacer rebotar la voz, sino que necesitan otro tipo de proyección. Entonces fue a partir de ahí que comenzaron estos cuerpos que habían creado. Voy a hablar un poco ahora de específicas y de la investigación de campo que hicieron muchas charlas con Luisa acerca de Luisa, como ha estado mucho en el campo, ha compartido mucho con... Entonces Luisa les hablaba acerca y los personajes que Luisa terminó escribiendo obra son retazos de personas. Entonces, en Baguette nos come el campo suele estar muy sola, por lo que no tienen la necesidad de hablar mucho, entonces trabajaban desde la gestualidad, la escucha, las pausas, y sin embargo, únicamente contar estas experiencias para Luisa no era suficiente porque ella quería empapar a las actrices de lo que es la vida en el campo, de lo que son las personas en el campo. Entonces, para ella es muy importante poder conocer y convivir porque no querían caer en un estereotipo ni como una burla, sino querían ir al corazón de los personajes para representarlos desde un lugar más real. Y fue por eso que la llevó a visitar gente, a tener la experiencia en primera persona. No la llevó de cacería, ¿no? Como de investigación, de cacería de personajes, sino que las invitó a conocer a estas personas, a compartir un día con ellas, a convivir, y las actrices nos cuentan que fue muy significativo para ellas porque esto, la vida en el campo es completamente diferente a la que podemos llegar a tener en una ciudad. Y repetían mucho esto de que el tiempo pasa súper lento, pasa mucho más lento y las personas se toman mucho más el tiempo para hacer una acción o para generar sus propias prendas o para convivir. Si una persona en el campo está esperando que se le caliente la pava para el mate, está esperando que se le caliente la pava para el mate y no está haciendo otra cosa. En general, ¿no? Tampoco vamos a estereotipar, pero es lo que ellas pudieron observar y es lo que estuvieron tomando de estos personajes.
Entonces nos cuenta, bueno, Mariana Calcumil, que fue muy difícil quitarse esos vicios de hacer como espero o hacer algo mientras espero, pero todo cambió mientras solamente se sentó a esperar a que se calentara la pava para el mate. Y fue ahí también donde encontró esta esencia de quién era Chelinda. Y bueno, un poco para concluir. Paso el reparo, si bien nos cuenta una historia, también nos muestra, nos personifica los cuerpos, las apariencias de personas y de mujeres de nuestra región. Compone a las personas de nuestra región. Es una obra que consideramos muy importante porque representa también la experiencia viva del teatro popular, que está hecho para la representación de las personas y de sus comunidades. Y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Micaela, y muchas gracias por atenerte al tiempo. Terminaste antes de sonar la alarma. Genial. ¡Ay, muy bien! Bueno, le vamos a dar paso entonces, dejamos las preguntas para el final. Le vamos a dar entonces paso a Valeria Mozzoni, también de Argentina. El título de su trabajo es Poéticas del Cuerpo en dos obras de dramaturgas del NOA. Valeria, si estás por ahí, te voy a pedir primero que nos cuentes qué es el NOA. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. El NOA es una región, podemos decir, si seguimos como lo denomina el Instituto Nacional del Teatro, la vamos a llamar así, el NOA es una región cultural. Un poquito, si menciono eso en el trabajo, lo entendemos como una territorialidad específica, queda en el norte de Argentina, es la provincia, yo estoy en Tucumán, que es la provincia más chiquitita del país, y el NOA está compuesta por otras provincias, pero bueno, no nos quedamos en la idea solo del territorio geográfico o político de provincia, sino, bueno, como un locus de enunciación específico, que es, como dijo ya la compañera Micaela, descentralizado con respecto a Buenos Aires, así que bueno, un poco se trata de eso. Yo preparé para leer porque si no, sí me voy del tiempo. Entonces, si les parece, espero que no sea muy pesado. Bueno, a partir del comentario de las obras como Pájaras en un pajar, de Vanessa Vázquez, que es de Jujuy, otra de las provincias que integra el NOA, y Un tío sentido, de Cecilia Salman, que es de Santiago del Estero, me propongo reflexionar acerca del cuerpo, los cuerpos, como centro de las escrituras en dos autoras de la región del NOA, como decíamos. Ambos textos fueron publicados en el mismo volumen, que se llama Primera Selección en modo ASPO, de Dramaturgia del NOA. ASPO, si se acuerdan, Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, nos recuerda horriblemente a la pandemia, pero bueno, fue ahí. Con profundidad, pero sin una solemnidad cartonada, digamos. Bueno, entonces me interesa especialmente la construcción de esas corpopoéticas, que ya vamos a definir qué es, en la escritura actual de mujeres de la región del NOA, escrituras que entendemos como dramaturgias expandidas que encuentran diversos caminos para inscribirse en lo teatral. Exploraremos cómo el cuerpo se convierte en un elemento central y multifacético en la construcción dramática y poética de estas autoras. Lo primero que quiero decir como un marco preliminar es que las indagaciones sobre cuerpo y escritura ocupan un lugar destacado en la crítica y la teoría actuales, sobre todo en la desarrollada por y sobre mujeres. Cartocorpografías y corpopoéticas son dos categorías que se anudan en los recientes estudios en los que marcamos también este aporte. Brevemente quiero comentar dos que yo tomo y que están citados en la bibliografía, porque bueno, son con los que dialoga, ¿no?, el trabajo. Por una parte, Ana María Vallejo publica en 2015 un artículo en el que aborda las relaciones
relaciones entre cuerpo y escritura como materia y sentido del teatro contemporáneo en América Latina. Va a referirse al llamado giro corporal, y está interesante el artículo porque realiza también una historización de los antecedentes de este interés por el siglo XIX y el siglo XX. Menciona referentes como Meyerhold, Brecht, Cantor, Grotowski, ¿no? Y señala cómo este giro aporta una expansión de la noción de escritura teatral que especialmente en América Latina y sobre todo a partir de la década del 80 del siglo pasado, generan escrituras plurales, distantes, singulares, que hay que entender en su diversidad al interrogar la escritura teatral hoy. La otra cuestión que me interesa de esta autora es que destaca que en América Latina el fenómeno responde no solo a las condiciones de producción específicamente latinoamericanas, sino que las preguntas por el cuerpo, su sentido, su tratamiento, sus poéticas, están íntimamente vinculadas a situaciones histórico-políticas que aquí se viven y por ende sensibles al análisis a la luz de estas cuestiones sociales particulares desde su reflexión ético-estética. Esto es una cita de la autora. Y en segundo lugar, un libro muy reciente, interesante, que se llama Cartocorpografías, nuevo reparto de las voces en la narrativa de autoras latinoamericanas del siglo XXI, que tiene dos editoras, Bustamante Escalona y Amaro Castro, presentan, entre otras, la categoría de corpografía para referirse al cuerpo como texto y como registro, y proponen construir cartocorpografías y más aún constelaciones que dieran cuenta de las construcciones de las sujetas literarias, estoy citando a las autoras, y de sus cuerpos, afectos y resistencias, o de sus acoplamientos y porfías frente a los discursos sociales hegemónicos. Y aquí venía la parte nuestra del NOA. Entonces, entendemos el NOA como región cultural, como propone el Instituto Nacional de Teatro, lo pensamos como un locus de enunciación específico y descentralizado, alejándonos de concepciones esencialistas y homogenizadoras sobre el interior o las provincias, en oposición a la capital, Buenos Aires. Y nos interesa pensar las producciones del NOA en su condición territorial, dialógica y relacional, en un diseño de cartografías que expanden y vinculan federalmente la extensa variedad y riqueza de los teatros argentinos. Ubicamos las dramaturgias que aquí se comentan en un amplio marco del teatro argentino de postdictadura, acá conectaba, ¿no?, con esta realidad latinoamericana, que se inicia luego de la recuperación de la democracia en 1983, principalmente por dos razones. Por una parte, porque se insertan en un contexto de escritura teatral expandida, escrituras liberadas de géneros y los límites del texto dramático convencional, tradicional, micropoéticas que se organizan en torno a sus propios procesos creativos y encuentran caminos nuevos para inscribirse en lo teatral, caminos liminales con lo poético y la prosa narrativa, monólogos como instancias polifónicas para la construcción de mundo. Por otra parte, porque el cuerpo como medio y como tema resulta una respuesta a las violencias que el terrorismo de Estado instaló sobre cuerpos y subjetividades durante la última dictadura militar del 76 al 83, la última dictadura militar en Argentina. Las propuestas de Vázquez y Salman, aunque diferentes en su enfoque, comparten la centralidad del cuerpo como tema y soporte, como dijimos. En Como pájaras en un pajar, el cuerpo animal emerge como metáfora potente de las violencias físicas y simbólicas sufridas por mujeres en el noroeste argentino. La obra de Vázquez utiliza la imagen del cuerpo transformado en ave para explorar las limitaciones y los sufrimientos impuestos por una sociedad patriarcal, desde el cuerpo femenino, donde el cuerpo femenino, es constantemente controlado y violentado. Este cuerpo animal no solo sugiere fragilidad y vulnerabilidad, sino que también evoca resistencia y deseo de libertad. Dedicada a 5 mujeres víctimas de femicidios ocurrido entre septiembre y octubre de 2020 en Jujuy, Como pájaras en un pajar se organiza bajo el título de Revolución en los cielos, como un monólogo en el que una mujer madre, que se identifica como Antonia Cecia Cruz, entrenadora de vuelo, se dirige a un interlocutor, el que menciona como señor, majestad, señor espantapájaros, luego señor juez, y también como representante del universo masculino y la hegemonía patriarcal, será el cazador. Y cito un fragmento de la obra.
El cazador es un hombre de mirada perdida, gris, oscura, no respira, huele a animal muerto, es silencioso, no deja huellas, no tiene piedad. Lo impulsa una dominante fuerza que solo cesa cuando conquista su deseo. Nos dispara, se siente dueño de nuestras vidas. No tiene remordimiento, vuelve a su casa y duerme en paz. Cuando caza una pájara, la deja toda tirada, rota, desplumada. Qué imagen fuerte, ¿verdad? Fin de la cita. La lógica ave, feminidad, fragilidad, frente a cazador, masculinidad, poder, da cuenta de la interseccionalidad de violencias que se ejercen sobre las mujeres, cuyos extremos son la violación y el asesinato, pero que refieren también al disciplinamiento desde una pedagogía de la sumisión o su consecuente castigo, hasta la revictimización en los procesos judiciales que tratan los casos de femicidio, ¿no? Acá ella se está dirigiendo al juez, al señor juez. El cuerpo ave mujer sabe de dolor y desasosiego. Cito un pedacito de la obra. No sé si alguna vez les pasó, hay días en las que una no sabe cómo levantarse. El cuerpo se hunde en las sábanas, las plumas se enraizan en la almohada, no hay sed, ni hambre, ni día ni noche. Todo se vuelve binario, sin gracia. Fin de cita. Pero también sabe de fuerza y de luchas colectivas. Y cito otro fragmento. Por suerte también están las rondas, las hermanas, las compañeras, las encontré en la calle entre árboles verdes, nos reconocimos en la mirada. Frente a la basurización del cuerpo femenino, que es un concepto también de Santiesteban Silva, la corpopoética animal recupera el cuerpo y la identidad de las víctimas como gesto de resistencia. Entendemos, junto a María Audran, a las corpopoéticas como estrategias de reapropiación y reafirmación del cuerpo frente a históricas políticas de negación, exclusión y escamoteo de los cuerpos femeninos. En la obra de Vázquez, el trinar de pájaros se vuelve voz de resistencia y protesta. La autora trabaja con un lenguaje que crece desde el registro íntimo hacia un lenguaje sarcástico, por ejemplo, en la repetición de vocales. En un momento dice, que es muy de la estética del meme, dice, ¿sabe a quién va dirigida esta caída, señor? A lisquilidinmigis dipini lispilimis, o sea, a los que le dan miga de pan a las palomas. También por medio de variantes creativas del habla. Ya pasaron Sí. los 10 minutos, Ay, no me digas. te juro. Bueno, digo esto y voy a lo del tío sentido y resumo. Porque no me quiero perder esto. La otra cosa importante del lenguaje es cuando a la manera de masúrgica modérnica de Violeta Parra también crea palabras esdrújulas y haciendo, ¿no? Con participios extraños ahí. Bueno, digamos, el lenguaje es un lenguaje corporizado. Voy al otro, brevemente. Un tío sentido está el tío que es ciego y la adolescente que lo cuida. Entonces esa adolescente se trata de ir a ese mundo de falta de sentidos del tío, jugando con sus propios sentidos y explorando la comprensión de su entorno, la adolescente no que está explorando. También hay un juego ahí con el lenguaje, el habla coloquial, hay más palabras, bueno, palabras pasadas de moda, dice ella. Emerge el tono sarcástico, hay mucho humor negro ahí. No voy a leer ninguno de los ejemplos. Hay una, dice la pendeja de mierda y el ciego hincha pelotas. Pero lo que me interesa es que ellos dos resultan corporalidades atípicas, incómodas, disidentes, cada una a su manera. El cuerpo adolescente que muta se revela y experimenta y el ciego impropio en tiempos de cuerpos hegemónicos, sin fisuras, sin enfermedades, sin fealdades y nada. Lo que hay ahí es una construcción, porque esto es como un relato, no tiene acotaciones ni didascalias, ¿no? Son los dos textos se escapan un poco de la construcción esta del texto dramático convencional, digamos, y hay toda una construcción metateatral. Ella se vive como personaje y un poco lo va configurando al tío así. Y la otra cuestión interesante para el trabajo con el cuerpo es todo el universo sonoro que se crea en esta obra y que quien escribe el prólogo de esa antología dice que es un recorrido sinestésico, y la verdad que es una mirada muy interesante. Bueno, para
terminar, digo esto muy breve. Las escrituras de Vázquez y Salman resultan un claro ejemplo de cómo las dramaturgas contemporáneas del NOA están explorando y redefiniendo el papel del cuerpo en la dramaturgia, no solo como tema, sino también como medio de experimentación estética y política. A partir de la noción de cuerpo poética hemos tratado de exponer de qué manera estas autoras muestran cómo el cuerpo puede ser espacio de resistencia, lugar de experiencia y vehículo de transformación, disputando los límites convencionales del género dramático. Bueno, nada, termino ahí porque se hace largo, perdón. Nada, todo bien, y después vamos a tener un espacio para preguntas, así que ahí vamos a ampliar. Yo me anoté unas cuantas cosas por acá. Muchísimas gracias, Valeria. Bueno, y vamos a la última ponencia de esta mesa, que es la de Guadalupe Sobrón-Tauber. El título de su trabajo es Hacer del cuerpo objeto, la escenificación de la muerte femenina en el teatro del Siglo de Oro. ¿Se ve la presentación? Acá nos están diciendo que está en proceso. Ok, bien. Ahora sí, dale. Ahora sí, perfecto. Yo voy a hacer lo posible también por el tiempo, porque mi capacidad de síntesis es limitada. Pero, eh, bueno, como bien comentaron, en mi trabajo ahora nos vamos a España y al siglo XVII, pero lo que les vengo a proponer acá va a ser un recorrido por 4 obras de teatro del siglo de oro que comentaré con mucha brevedad, en las que aparece escenificada la muerte femenina y aparecen en escena los cuerpos femeninos, y me resulta interesante trabajar la plasticidad de estas imágenes porque en el teatro del siglo de oro por supuesto que también aparecen muertes masculinas, pero al menos en estas obras hay un juego visual muy interesante o muy llamativo que ocurre con estas corporalidades. Y en ese sentido, como punto de partida, también me parece central tener en cuenta que en el siglo de oro español, a diferencia de lo que está ocurriendo en el mismo momento en el teatro isabelino, había actrices mujeres. De hecho, la primera obra que les voy a comentar, La Serrana de la Vera, de Luis Vélez de Guevara, fue pensada a tal punto para una actriz que era popular que uno lee las didascalias y dice, Giuseppa Vacca haría muy bien esto, por ejemplo, ¿no? Y a su vez me parece interesante también tener en cuenta que estas obras que he traído, las primeras dos, son piezas que recuperan cuestiones o mitológicas o históricas, mientras que las otras son 2 dramas de honor, donde suceden uxoricidios, es decir, asesinatos de esposas en manos de esposos. Y me interesa ver qué pasa en esta presentación de la muerte respecto a algunas nociones de lo femenino. La primera obra que les voy a comentar de Luis Vélez de Guevara, La Serrana de la Vera, trata sobre Gila, que es una serrana que está masculinizada a lo largo de toda la obra. Ella vence toros, es más fuerte que todos los varones, digamos, que la rodean. Su padre accede a casarla con un capitán noble, él la convence de tener vínculos sexuales, digamos, antes de casarse, luego lo abandona y en relación a eso, ella jura matar a todos los hombres que se topen con ella. Y lo hace, no solo lo jura, lo hace, mata efectivamente al capitán y por eso luego será castigada de una forma bastante ejemplar. Dicho todo esto, esta es la última escena, no voy a leerla toda, pero me interesa que nos concentremos en la didascalia que dice que entran don Fernando, doña Isabel, que son los reyes católicos, y que se corre el tafetán y aparezca Gila en un palo, arriba llena de saetas, el rostro sobre el cabello, es decir, ejecutada, y luego salen los otros personajes. La imagen de Gila un poco en lo que recupera o puede asociarse a lo que era la imagen de santos. De hecho, Kurdec, que hace un recorrido sobre la muerte o la aparición de la muerte en el Teatro de Lope de Vega, comenta que este tipo de imágenes están aceptadas por el público, sobre todo respecto a lo que tiene que ver con las piezas de santos, ¿no? Y de hecho, esta muerte de Gila, que es tan cruenta y tan ejemplar por un lado, ¿no? Porque a fin de cuentas es una mujer campesina que mata a nobles y que mata a hombres, ¿no? También en realidad se asocia con esta imagen del santo, porque tanto esto lo señala Nestrod y lo señala Sosa, de que es una imagen muy, muy clara en ese sentido. A su vez, el personaje Gila a lo largo de la obra está bastante humanizada frente al material sobre el que escribe Vélez, que es un romance,
Y esta humanización de entender por qué ella actúa como actúa, permite matizar en algún punto el juicio, ¿no? Que a veces uno lee la obra y dice, esta muerte tan ejemplar de castigo también está mediada por cierta piedad. Por ejemplo, la reina Isabel, incluso después de muerta, se apiada de ella. Pero bueno, lo que me parece interesante es que también en esta muerte, en esa tensión entre lo ejemplar del castigo y a la vez la piedad que puede suscitar esa apariencia con el santo, hay una tensión un poco entre lo que sería el decoro escénico, lo que se tolera mostrar, ¿no? Y esto, y el decoro moral. En algún punto hay cuestiones morales que se pueden mostrar o que no, pero escénicamente el cuerpo de esta mujer que aparezca así sí estaba permitido. Lo que sí vamos a ver que no está permitido en ninguna de las obras es la ejecución. Nunca vamos a ver cómo mueren. Quizás vamos a llegar hasta el punto anterior, pero el momento de la muerte no se muestra en escena, sí se muestra su consecuencia, que en este caso es además una imagen bastante plástica. En este sentido, otra imagen muy plástica, pero mucho menos piadosa, ocurre con La Cisma de Inglaterra de Calderón, que es una obra temprana dentro de la producción calderoniana, que como lo dice su nombre, su argumento se centra en recuperar el episodio, digamos, de el divorcio, la traición de Enrique VIII hacia Catalina de Aragón y su casamiento con Ana Bolena hasta la ejecución de Ana Bolena. Por supuesto que Calderón hace una visión muy española y muy estética del Siglo de Oro, es decir, que el final de la obra no tiene tanto que ver con lo que ocurre en la realidad. También es importante saber que el público sabía cómo había terminado, entonces un poco este final tiene cierta ironía incluso para el público de aquel momento, que cabe decir, pensando en el teatro español, que era masivo, ¿no? Tenemos en cuenta que estas imágenes y estas obras de teatro están en un fenómeno de un alcance absoluto, digamos, es una de las mayores circulaciones de la literatura en ese momento. Y esta es la didascalia final, luego de que es ejecutada Ana fuera de escena, y dice, tocan chirimias y clarines, salen a la jura todos los que pudieran, el rey y la infanta sería María, la hija de Catalina, que suben en un trono a cuyos pies en lugar de almohada ha de estar el cuerpo de Ana Bolena cubierto con un tafetán, y en estando sentados la descubren, ¿no? Es decir, que vuelve a construirse esta imagen que a diferencia de lo que ocurre con Gila, que en algún punto está elevada, ¿no? Por más de que sea castigada, está a los pies, como si fuera un objeto, incluso no esta misma didascalia, como si fuera, en lugar de una almohada, hay un cuerpo de una mujer, ¿no? Y que además cabe recordar, fue el cuerpo de una mujer, ¿no? Escénicamente hablando. Aún así, esta representación de la muerte, no me gustaría pensar que generalizamos, no estamos trabajando casos. Calderón también presenta otras representaciones de la muerte femenina que tienen más ambigüedad respecto a pensar la muerte como castigo. En el médico de su honra, lo que ocurre, como les adelantaba, es un uxoricidio. Mencía va a ser ejecutada por Gutiérrez, su esposo, por pensar que ella fue infiel, cosa que en la obra se sabe luego que no. De hecho, esta obra de Calderón es una obra que genera mucho debate en la crítica de si él está a favor o no a favor del código de honor, del uxoricidio, si Gutiérrez es un verdugo o es una víctima, si Mancía busca todo lo que le pasa. Y a mí me parece que, y esto también lo sostiene Antonucci y lo sostiene parte de la crítica, justamente esta pluralidad de lecturas en realidad tiene que ver con que se muestran, ¿no? La polifonía teatral, ¿no? Los distintos ángulos. En este caso lo que va a ocurrir, que a diferencia de lo anterior, que eran como imágenes finales preparadas para el público, también porque estos son dramas de honor, un poco también va a ocurrir con la obra de Lope de Vega, es que esto va a ser un montaje hecho por el propio Gutiérrez. Como es un asunto privado, él decide matar a Mencía. Mencía, las últimas palabras de ella en su defensa son que es inocente. De hecho, sale el criado a buscar al rey para ver si puede salvarla. Y lo que decide hacer Gutiérrez es fingir que en realidad ya se murió producto de una sangría porque estaba enferma. Entonces, cuando vienen el rey y viene la gente, él lo que hace es descubrir justamente el cuerpo de doña Mencía desangrada en una cama. Es decir, que ese montaje, no, eso se hace para para el público interior de la obra, no solo para nosotros. Es decir, que si bien vamos a ver que esto también es una muerte que propone generar empatía, porque para el resto de los personajes es injusta, también en algún punto es lo que se acepta en términos del honor que vence sobre el amor, y en algún punto lo que hace es reafirmar el hecho de la mujer como objeto del marido, porque a excepción de Gila, que
castigada, digamos, por la justicia. Si se piensa en todos los otros casos, las mujeres van a ser ejecutadas o por su padre, o por su marido, o por su amante, es decir, por personas que, sobre todo pensando en el siglo XVII español, ¿no?, en algún punto tienen su responsabilidad jurídica, por decirlo de una forma elegante, ¿no?, a quienes le pertenecen. Y en este sentido, para contrastar con el médico de deshonra, me parecía también interesante el caso del castigo sin venganza de Lope, porque acá lo que aparece en la muerte final no es solo la muerte de la mujer, sino que se ejecuta tanto a la mujer como a su amante. Si Gutiérrez mata a la esposa que ama por honor, por sobre amor, acá lo que ocurre es lo contrario. Y lo que me parece interesante para contrastar, porque como se ve en la escena, finalmente el duque, que es el marido engañado, va a descubrir el cuerpo de ambos. La diferencia es que Cassandra va a ser, digamos, objetivada o devenida en algún punto cadáver antes de morir. El castigo que decide hacer el duque, que es todo el final de la tercera jornada, es amordazarla y taparla con una tela, atarla a una silla, ponerla fuera de escena y mandar a su hijo a que la mate creyendo que es un traidor. Es decir, que ella ya está devenida en ese objeto antes de que su propio amante la ejecute y luego ser mostrada en escena con el cuerpo, ¿no?, de su amante. Para cerrar, y perdón si esto ha sido confuso, después cualquier cosa lo charlamos, me pareció interesante, siendo todas las salvedades del caso, pensar qué pasa con la corporalidad femenina, ¿no?, en estas violencias, que incluso en obras donde pareciera que se está cuestionando los castigos que se le ponen, siguen siendo, ¿no?, imágenes plásticas o cuerpos donde se está escribiendo un mensaje. Esta cita de Rita Segato justamente habla de que el cuerpo justamente es un territorio y tiene una afinidad con el biopoder, y en este sentido que particularmente el cuerpo femenino, feminizado, tiene esa potencia puntual de comunicación. Y si bien Segato habla de la muerte en la guerra y sus variaciones en el tiempo, la afirmación esconde algo que nos es útil para pensar esto. El cuerpo femenino es, a fin de cuentas, el espacio de la comunicación, producto de la objetivación en una época, ¿no?, en este siglo XVII español, donde no hay independencia jurídica y donde la sexualidad está atada de forma inseparable del honor familiar. La mujer como objeto donde se proyecta la imagen social es el espacio de la comunicación. La mujer como cuerpo puro, como sensualidad, como impulso, que son aspectos que se desprenden de discursos hegemónicos de la época, es susceptible de objetivarse. No se puede exponer la violencia, pero sí su producto, y por eso es tolerable. Aunque sea para propiciar empatía, la plasticidad de las muertes analizadas hablan de una disposición estética del cadáver que se refuerza en la representación de las actrices. Se ponen en juego las tensiones entre el decoro moral y el escénico, y esto nos lleva a preguntar cuáles son las implicancias que hay detrás de este fenómeno en una situación como fue el teatro del siglo de oro español. Bueno, muchas gracias, perdón. Muchas gracias, Guadalupe, muchas gracias. Bueno, tenemos como unos 20 minutos generosos. No, avisó que no podía conectarse hace un ratito. Así que lamentablemente no lo vamos a tener. Después le vamos a pedir igual a Narciso si nos puede dar su trabajo escrito para poder socializarlo, pero bueno, por problemas personales o técnicos, no sé, no va a poder conectarse. Bueno, quería saber si podemos hacer lo mismo de la vez pasada. Eso, qué genios, muchas gracias. Y tenemos un ratito, les decía, para hacer preguntas, consultas. Allá hay una, para que te voy a alcanzar el micrófono. Así todos me escuchan. Muy buenos días. Yo tengo una pregunta para cualquiera de las tres maestras. Pero antes de hacer la pregunta para las tres maestras, quiero hacer una pequeña introducción sobre lo que plantea Foucault, relación cuerpo y cosa. El cuerpo con relación a las cosas tiene una dimensión intrínseca que conlleva a que el cuerpo sea constructivo de generalidades. Desde la perspectiva de Foucault, la pregunta es la siguiente, para cualquiera de las tres maestras. Hemos hablado del cuerpo como
como instrumento cultural, como instrumento creativo, como instrumento de salvajismo, como instrumento de tortura. Y yo preguntaría, ¿existen cuerpos triunfantes o cuerpos derrotados? Por ahí cierto pensador que habla de la filosofía de la enfermedad, o como habla Nietzsche de los animales enfermos, habla también de ese cuerpo, cómo el cuerpo se encuentra en esa encrucijada, en un triunfo o en una derrota, para cualquiera de las tres maestras. Muchas gracias. Reynel Ramírez. Chicas, ¿alguna quiere responder? Bueno, yo hago un comentario cortito de que me dejó pensando. Me parece que, sobre todo, no pensando que hemos trabajado distintas temporalidades, distintas poéticas y que a fin de cuentas igual sigue habiendo algo transversal, ¿no? Para pensar sobre todo esto de los cuerpos femeninos, me parece que ha sido una recurrencia. Em, Creo que respecto a esto que comentabas, lo que cabe preguntar es qué es el cuerpo, cuáles son los cuerpos que triunfan y cuáles los que no, cómo se representan esas corporalidades, depende ¿no? de cada trayectoria. Yo lo pensaba ahora respecto de esto. Espero haber entendido bien la idea o tomado esto. Después las chicas no sé si irán a otra cuestión, pero creo que cuando hablamos de justamente, está bueno pensar cuáles son los cuerpos que tienden a considerar que no son estos cuerpos triunfantes, o cuáles son los cuerpos sobre los cuales suele ejercitarse esta violencia, o que suelen verse perjudicados en alguna situación o que necesita visibilizarse esa cuestión, ¿no? Creo que Valeria hablaba de esta reapropiación, ¿no? Estas poéticas nuevas para reapropiar el cuerpo, y yo pensaba antes de exponer, digo, claro, reapropiar el cuerpo, yo voy a hablar de cómo se le quita el cuerpo, ¿no? Cómo el cuerpo se hace materialidad de otra cosa, de un poder otro. Pero bueno, no sé, lo tiro como una reflexión, no sé si viene el caso, chicas, si quieren comentar. Sí. A mí me parece interesante incluso debatirlo, ¿no? Esto de cuerpo triunfante o cuerpo, ay, ¿cómo había dicho? Ay, estuvo una locura. Derrotado. Cuerpo Derrotado. triunfante o derrotado, ¿no? Quizás voy a hablar más en mi caso o cómo lo asocio al trabajo que estuve viendo. Yo pienso que quizás un cuerpo triunfante puede ser el cuerpo que cuente, ¿no? Que cuente algo, que cuente una historia, que represente, que esté mostrando algo y quizás no únicamente lo que nos muestran en todos lados que tiende a ser más lo hegemónico, ¿no? Un cuerpo presente, un cuerpo vivo, quizás vivo en el sentido de esto, de que tiene algo para contar. Yo pensando en los cuerpos de estos personajes que compusieron estas actrices, ¿no? Para mí sería eso un cuerpo triunfante, quizás un cuerpo derrotado puede ser un cuerpo que no estaría pudiendo contarnos nada, ¿no? Que está vacío, que ya no tiene forma de hacerlo. Pienso, y lo abro también, ¿no? A debate. Creo que está bueno la multiplicidad también de posibles opiniones. Yo lo pensé también en relación, bueno, por supuesto al trabajo, entonces a partir de pensar esto del teatro de postdictadura, en donde uno puede pensar en cuerpos derrotados por el terrorismo de Estado, con los cuerpos reales, pero el teatro los trae a escena, nos lo pone enfrente, los recupera. Entonces a mí ahí me parece que un cuerpo que triunfa en esto que decía Micaela, ¿no? En el poder contar, poder decir, aparecer. Acá en las obras que yo trabajé son cuerpos distintos. El cuerpo ave tiene esto, ¿no? Una cuestión de fragilidad, pero a fuerza de lo que le da esa volatilidad para enfrentarse, porque, bueno, esta obra está generada a partir de lo que le pasó a la autora con estos casos de femicidio, 5 casos en menos de un mes, una cosa tremenda. Y el otro cuerpo, la otra obra que es totalmente distinta, me pareció súper interesante porque yo no leí tantas obras donde se trabajen cuerpos con discapacidades físicas,
que esté eso desde la mirada de un adolescente, que haya un ida y vuelta entre dos generaciones a partir de eso, que son, como yo decía, disidentes. Pero para mí, en función de que están en escena contándonos cosas y se nos aparecen, me parece que son triunfantes en ese punto. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera? Sí, un segundo. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues felicitar a las tres ponentes con estos temas que son tan importantes y que promueven pues precisamente esa función del cuerpo, ¿no? Y eso me recuerda pues precisamente mucho a Spinoza en sus posturas de nadie sabe qué puede hacer un cuerpo. Y yo creo que uno de los trabajos desde los que se proponen ahí, por eso me parece muy interesante lo que dijo la última chica acerca precisamente de no considerar el cuerpo un territorio, ¿no? Que eso se ha vuelto un cliché y se ha utilizado muchísimo. Yo inclusive con los estudiantes de teatro les decía eso, esas discusiones de género, algo, le digo, no es que considerar el cuerpo un territorio, como tú bien lo decías, se vuelve objeto de conquista. Y eso es algo que hay que tratar de salirnos como ese tipo de lenguaje de la conquista del cuerpo, porque precisamente viene muy marcado por esa ideología patriarcal que es la misma civilización, donde la tierra, al mirarte como territorio, se puede poseer y todo lo que ella tiene. Entonces es muy, muy interesante ese tipo de mirada, ¿no? Y sobre todo, hacer el último bastión de eliminar del cuerpo las concepciones metafísicas, teniendo en cuenta a sí mismo a Spinoza, ¿sí? ¿Qué hay más allá de la naturaleza? Nada, ¿sí? Y pues reforzándolo eso también con el campo de Nietzsche, de cómo cuando desaparecen esas nociones de cielo, infierno, y etcétera, el cuerpo tiene que aparecer en la tierra, que es donde transita, ¿sí? La metafísica nos pone el cuerpo y desde esas miradas patriarcales de una disposición que hay que abandonar el cuerpo para lograr otros estadios. ¿Cuáles otros estadios hay por fuera del cuerpo? ¿Sí? Y es algo que precisamente ese tipo de ideologías marcan mucho más y a nivel religioso pues martirizan en efecto mucho más el cuerpo de la mujer, ¿sí? Y eso es muy interesante y pues quería decirles eso como para felicitarlas por esas posturas y recordando que ya Heidegger es el que ya anuncia, ¿no? Somos un cuerpo, el cuerpo es el ser y el ser es la representación del tiempo, el Dasein. Muchas gracias por esas posturas tan interesantes. Sí, tenemos, no sé si las chicas quieren hacer algún comentario respecto a esto y hay una pregunta más. A mí solamente decir que esta relación que vos hacías del cuerpo como territorio es súper interesante para pensarlo, o sea, si bien obviamente no hay que pensar al cuerpo como territorio, porque si no es un territorio en disputa, claro, la realidad es que el cuerpo es un cuerpo en disputa, un cuerpo en disputa materialmente o un cuerpo en disputa de ideas, ¿no? Que creo que tiene que ver con la pregunta anterior, para poder definir si es un cuerpo victorioso o un cuerpo derrotado, también hay que pensar cuál es la norma que involucra esa noción de cuerpo. O sea, no hay ninguna noción que esté por fuera de una epistemología. Y que creo que el desafío es poner en evidencia esa epistemología, ¿no? Entonces, claro, ¿desde dónde estamos pensando al cuerpo? ¿No? Eso me parece que es Exacto, es un cuerpo con metafísica o sin metafísica, porque guarda que hay también pensamientos que piensan al cuerpo solo en en su dimensión material. Entonces, eso, ¿no? Poner la epistemología adelante, desde dónde pensamos el cuerpo para pensar estas corporalidades que son las que trabajaron las chicas. Bueno, y una pregunta más, una intervención más. Ya, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es un saludo para mi querida Micaela, allá hasta la Patagonia. Bien, más que pregunta es un comentario. Primeramente, pues valorar mucho su trabajo que han hecho sobre documentar y testimoniar con ello también la trayectoria de la maestra Calcumil. Y nada más es una pregunta, si esta mirada de los cuerpos
de los personajes y los cuerpos de sus personajes es desde la mirada de las investigadoras, pero teniendo el caso de que la maestra está viva en pie de creación, ¿hay una manera de conocer, o ustedes han indagado sobre la manera en cómo la maestra, o si le ha interesado también comentar esta cuestión de los cuerpos? Porque digo, nosotros lo miramos como los investigadores, es lo que leemos de la propuesta de ella, pero en particular, ¿la maestra manifiesta algo con relación a esto de los cuerpos en sus personajes? Gracias. Gracias. Es muy interesante porque quizás ella no lo analiza desde este punto de vista de las corporalidades, pero ella lo vive en carne propia. Es decir, al ser ella una mujer mapuche y haber nacido con eso, haberse criado en esta región con todo lo que conlleva ser una mujer mapuche y sostenerlo y querer hacer teatro y ser directora y ser actriz en la Patagonia, tratando de descentralizarlo de Buenos Aires, ella lo lleva muy presente cuando realiza sus propios personajes. Es como que eso, no lo expresa de esta manera, pero sí lo expresa en su lucha o en las formas de cuerpo que busca. Por ejemplo, en una de las entrevistas con Mariana Calcumil, que es la actriz de Chelinda, ella nos comenta que Luisa tiene muy presente, por ejemplo, que en el campo las mujeres se tienden a masculinizar o a tomar una es, es quizás extraño decir masculinizar, ¿no? Pero tomar una energía más masculina, o incluso por la fuerza que tienen que hacer en el campo, por cómo tienen que arriar a los corderos, por una cuestión de su vida, ¿no? Entonces están todo el tiempo tratando de quitar los estereotipos de lo hegemónico para llevarlo a escena y mostrar cómo son las mujeres reales o estos cuerpos reales, o incluso trabajan mucho con una androgenización, ¿no? Tratar de quitar, de que quizás, puede ser un hombre, puede ser una mujer, no nos importa tanto, porque lo que vemos es el cuerpo y es ese ser. Entonces, si bien no lo dice en palabras, lo muestra o lo busca en su trabajo. No sé si responde. Y un beso, Blanca, qué lindo verla. Ahí teníamos una más. No olvidemos que la filosofía tiene nombre de mujer y la filosofía puede parir muchas ideas. Vamos a fraccionar el cuerpo. No lo vamos a entregar completo, sino que lo vamos a fraccionar. Cuando yo muera, que todo se reparta, menos mi nombre. La pierna derecha para los deportistas y sinvergüenzas. La pierna izquierda para los policías y gobernantes. El brazo derecho para los literatos y pintores. El brazo izquierdo para los mercaderes y mentirosos. Mis órganos internos para los médicos y veterinarios. Y mi cabeza para los filósofos. Maestra, quiero que me lleves para Argentina. Muchas gracias, la virtud de la presencialidad. Nada, yo me parece que también lo que está diciendo Micaela, sí, es como también ese territorio forma, ¿no? Al cuerpo. Entonces, sí creo que esas discusiones frente a las relaciones del cuerpo con todo, con el entorno, con el pensamiento, son válidas. Creo que una de las cosas que por lo menos el día de hoy en las ponencias y en las discusiones se ha planteado precisamente eso, ¿no? Esas múltiples relaciones del cuerpo con todo lo que existe, siendo una entidad de base para el individuo, para el ser humano, incluso para el colectivo, ¿sí? Construyendo en lo artístico y en lo teatral o en las artes del movimiento en especial, ¿sí? Y en las plásticas también, unas poéticas, ¿sí?
y que de alguna manera, pues, y sería interesante de parte de Guadalupe cuando plantea el hacer del cuerpo objeto, ¿sí? ¿Qué poética está allí? O hay una negación de una poética para el cuerpo femenino en el teatro del siglo de oro. Es decir, ¿qué es lo que está funcionando realmente en cada caso? ¿Sí? Y la invitación a no hacer generalizaciones y a no hacer definiciones, porque creo que precisamente este seminario es un poco eso, ¿no? Es ver cómo esas perspectivas y cómo el cuerpo se relaciona con una cantidad de cosas, épocas, territorios, historias violentas o sublimes o felices, qué sé yo. Entonces, nada, pues muchas gracias y chévere si de pronto podrías un poquito, si hay tiempo, de profundizar en esto de hacer el cuerpo objeto y si ahí existe o se niega poéticas para la corporalidad femenina. Sí, o sea, yo cuando pensé ese título, porque me parece que al menos, creo que un poco lo comentaba, ¿no? En esas didascalias tan claras que esos cuerpos devienen, ¿no? En esa construcción de una imagen y justamente de un objeto. Habría que ver, ¿no? Es muy difícil a veces tratar de... Tenemos indicios, ahí están empezando a emerger y hay gente que está estudiando las representaciones en aquel momento, ¿no? Pero sería muy interesante ver qué pasaba, ¿no? Teatralmente con todo eso. Me parece que un poco lo que comentaba al principio es interesante pensar que justo igual se trata de un teatro donde sí hay actrices, ¿no? Que las actrices igual tenían estaban un poco perseguidas, digamos, de hecho hay decretos de finales del 16 donde se trató de negar la participación de actrices en el escenario, porque pensemos que el lugar público de la mujer en esa época rozaba lo que hoy la prostitución, digamos, estaba en esa visión, entraba como en esa cuestión muy amoral, pero a la vez dentro de estas poéticas es una pregunta que yo me hago, porque mientras más lees obras del siglo de oro, te encontrás con representaciones de lo femenino muy interesantes, además de estas cuestiones que aparecen de la muerte por un lado, donde está esta plasticidad que hacen que ese cuerpo sea un objeto y en algún punto yo creo que refuerce algunas ideas que tristemente llegan hasta hoy a veces. Eh, También creo que hay representaciones muy interesantes de lo femenino, está la mujer varonil, digo, uno lee las didascalias de la Serrana de la Vera y son interesantes lo que pasa con Gira, cómo se dice, bueno, y esta actitud de que entre con una escopeta, dice Giuseppa Vaca la hará muy bien. No digo, cosas que me parece que son interesantes. Y nada, y esto volviendo a lo de los objetos, creo que hay algo en estas imágenes, al menos las que traje, que creo que justamente hacen de esos cuerpos, casi yo me los imagino como cuadros en escena, ¿no? Que creo que se ven así claros en esas didascalias, ¿no? Esto de la importancia después vaya uno a saber si en los corrales de comedia o en los palacios había más o menos, depende en qué ámbito se haya hecho la obra, si se pudieron ejecutar, ¿no? Pero es muy interesante, por ejemplo, esta diferencia que pasa entre la cisma y en la serrana, de la imagen de que esté arriba, de que esté abajo, de que esté cubierto el cuerpo, de que lo descubra uno, de que lo cubra otro, ¿no? De repente esas corporalidades que son actrices, ¿no? Que están ahí, que devienen en eso y que quizás, a diferencia de lo que estuvimos hablando, ¿no? En los teatros contemporáneos, donde cuando vuelve a aparecer la crueldad o cuando tratamos de darle esa emancipación corporal a las víctimas de determinadas cosas, en ese momento estos cuerpos están siendo utilizados y victimizados, al menos en estas imágenes, ¿no? Que son ambiguas, esto que pasa también con los santos, ¿no? Esto de que aparecen esos martirios que generan, ¿no? Por un lado empatía, pero por otro lado la turbulencia de verlos, ¿no? También son tiempos donde hoy tenemos otro tipo de imágenes quizás para ver, esto aparece en el teatro, ¿no? Que cumplía, digamos, un montón de lo que hoy quizás nosotros lo cumplimos en otras artes, ¿no? O en otros consumos muchas veces. Pero bueno, no sé si respondí a algo, si fui clara en algún sentido, pero nada, gracias igual por el aporte, de verdad, y por el interés. Bueno, yo quería simplemente cerrar, no va a haber tiempo para las respuestas, pero creo que nada, tengo ganas igual de plantear las preguntas porque me parece que está bueno que un panel termine con preguntas, ¿no? Me parece que
está bueno que eso suceda y que pueden ser, digo, podemos seguir discutiéndolas después, y que tiene que ver muy específicamente con cosas que ellas trabajaron y que me parecieron increíbles. En el caso de Micaela, una primera pregunta o en realidad una pregunta que me aparecía sobre la producción de Luisa Calcumil, tiene que ver con estas construcciones de los cuerpos identitarios, ¿no? La nación mapuche excede, no se superpone 100% con la nación argentina en términos de mapa cartográfico, ¿no? Entonces, pensando en Luisa, yo no sé si no juega en ella, en su teatralidad, un trabajo de sincretismo entre la nación mapuche y la nación argentina, muy específica, ¿no? Porque la relación entre la nación mapuche y la nación chilena es otra. Vemos otro tipo de producción. Entonces yo me preguntaba si hay algo de esa poética de los cuerpos de Luisa que no juega en ese sincretismo entre nación mapuche y nación argentina. En el caso de Valeria, me interesó muchísimo un término que vos trabajaste, que es el de locus, ¿no? El locus territorial, el locus de enunciación, como para no pensar que las territoriales geográficas se superponen con las territorialidades teatrales, no sucede. Y hay otro término en relación a la noción de locus, que yo sé que vos trabajás un montón, junto con Mauricio Tosi, que es el de las solidaridades territoriales. Es un término que me encanta para pensar ese exceso del locus territorial, ¿no? En relación al locus teatral. Que, nada, pregunta abierta también, ¿cómo juega esa solidaridad y cómo juega ese locus de enunciación con la construcción del cuerpo? Y en el caso de Guadalupe, me parecía muy interesante pensar no solamente al cuerpo, esto que vos decías al final, ¿no? En tu intervención de recién, no solo al cuerpo como territorio en disputa, es imposible pensar al siglo de oro sin las nociones de honor y honra, ¿no? En el cuerpo de la mujer se dirime el honor y se dirime la honra individual y social. Entonces es un territorio en disputa. Y también pensar la ambigüedad del cuerpo, porque si le creemos a Lope de Vega, algo muy jitero para el siglo de oro es el travestismo escénico, fundamentalmente el travestismo de la mujer en varón, ¿no? Entonces es muy interesante cómo juega eso en diálogo con la expectación, no al interior de la obra, que bueno, obviamente se trabaja un montón, pero en diálogo con la expectación, ¿qué les mueve a los espectadores como para que sea tan jitero que haya minas vestidas como varones, ¿no? Muy interesante me parece eso. Así que, monopolizando la palabra, y con estas preguntas finales, ya me acaban de hacer el... Así que cerramos la mesa para poder organizar y dar parte al panel. Así que nuevamente, Micaela, Valeria, Guadalupe, alucinantes sus intervenciones. Muchísimas, muchísimas gracias por participar del Congreso. Muchas gracias, saludos a todos ahí. Gracias a ustedes, un saludo. Muchas gracias, hermosa mesa, hermoso intercambio.